episodio, un lugar, el final, no lo sabemos, pero desde luego la investigación tenía que proseguir. Esa investigación, obsesionado con este asunto, y no es para menos, corresponde a nuestro compañero Javier Pérez Campos. Javier, buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Tengo algunas fotos que son muy gráficas, por ejemplo un camposanto que ya de por sí tiene la curiosa forma de ataúd, ¿no? Ahí estaba nuestro amigo. ¿Por qué? Porque en Tortosa parece que está la última pista de este gran enigma. Es el último destino y el último gran desconocido, Iker, porque hasta el día de hoy apenas se sabía nada de esa fosa común del cementerio de Tortosa, que tiene esa forma, ¿no?, de caja mortuoria, algo tan gráfico. Un lugar marcado por esta historia, muy desconocido, como decimos, para los medios de comunicación, y que sin embargo fue el lugar que llegó a causar auténticas pesadillas a esos guerreros, prácticamente, a esos fotógrafos que estuvieron durante largas horas haciendo fotos a esos cuerpos, ¿no?, esas fotos escalofriantes, y que sin embargo hay casos como el de Salvador Ansón para la Gaceta Ilustrada. Aquí tenemos algunas de las imágenes que yo no tengo nada que decir, ¿no? Es decir, pocas veces una tragedia, más de 200 cuerpos calcinados, este muchacho que salvó, que hemos hablado con él, y luego le cogieron miedo a este sitio, es curioso. Sí, Salvador Sansón, que es uno de esos primeros reporteros que llega al lugar, dice que por la noche, cuando cae la noche, es incapaz de pasar las fronteras de ese cementerio porque la imagen que allí encuentra es realmente escalofriante. Nuestro recuerdo para todas las víctimas, pero ¿por qué está en la última pista? Vamos a ver una especie de cuadrado en el suelo con esa vieja argolla. Ahí están los cuerpos sin reclamar de la historia de los alfaques, y esto sigue siendo un poco secreto, pero daba la intuición de que había algo que faltaba por saber, por conocer. Está ahí, y además está custodiado por otra figura que impresiona cuando te encuentras con ella en mitad de la noche. Sí, es una imagen de Santa Teresa que, casualmente o no, tiene también ese rostro, ¿no?, como ennegrecido por el moho. El resto del cuerpo está completamente blanco como en la piedra, pero mira el rostro, que es un detalle muy gráfico, ¿no? ¿Y qué hay ahí, Javier, oficialmente? Pues mira, toda esta historia surge en el Diario de Córdoba, que es uno de los primeros que empieza a hablar de que aún 25 años después sigue habiendo 3 cuerpos enterrados sin reclamar en el cementerio de los Alfaques. Cuando a mí me llega esta información, da la casualidad también de que, hablando con el testigo que hemos estado conociendo hoy, me dice precisamente que su hermana tampoco fue reclamada y tiene que estar en algún lugar que no sabe muy bien cuál es. Pero bien, tirando de la prensa, uno se da cuenta de que los cuerpos que entraron en el cementerio de Tortosa jamás salieron de allí, es decir, los que no fueron reclamados se quedaron en la fosa común de Tortosa. Ahí, por lo tanto. Eso es, nosotros preguntamos a la gente que trabaja allí y OT Record nos dijeron que de estar en algún lugar tenían que estar en esa fosa común. Una fosa común en la que los últimos en salir fue una familia de franceses, 4 personas, y de ahí hasta esta parte no se ha vuelto a saber absolutamente nada. O sea que hay una serie de cuerpos que faltan, que no se han identificado. Nos encontramos de alguna manera con sepulturas sin nombre, como en tantas historias del misterio español. Ojo, que nosotros no sabemos si esto resuelve el misterio o no, pero que tiene algo que ver, muchas cuestiones que tienen que ver con apariciones, bajo la redundancia. Luego uno se da cuenta de porque falta algo. Se puede pensar de inmediato, ¿no?, con nuestra cultura además judeocristiana, de alguna forma, faltan unas misas, falta un enterramiento para esos cuerpos que nadie reclamó, falta algo, como diría Jung, para esos esqueletos, ¿no?, que necesitan un último rito. Bueno, son creencias o no, pero se habla de eso. Y es que precisamente la primera historia que hemos escuchado esta noche parece estar relacionada con todo esto, porque este testigo, esta persona que sobrevivió a la tragedia, perdió allí, entre otros muchos, a una madre y a una hermana rubia de unos 5 años. Precisamente, Iker, si echamos la vista atrás y recordamos el primer reportaje que hicimos sobre este tema en esta temporada, había un testimonio de una importante persona de Barcelona que nos pidió que salvaguardáramos su identidad y que nos hablaba de una aparición en su dormitorio de una niña que tenía unos 5 años en ese bungalow de los Alfaques y que le decía algo así como busco a mi mamá. ¿Recordamos el momento, te parece? Vamos, porque además no lo emitimos íntegramente, ¿no?, porque parecía como muy fuerte, ¿no? Y muchas veces nosotros tenemos que decirlo. Bueno, pues no es que le quitemos fuerza, pero no queremos de ninguna forma llegar a rayar algunos límites que puedan parecer increíbles. Pero ahora esto cobra otra dimensión, porque uno de los testigos, y además importante cargo, lo dejamos ahí, nos cuenta que esa niña le da un mensaje como si tuviera que ver con toda esta historia. Vamos a recordarlo, Javi. Me fui a la cama, me giré, estaba que se va a poner el nórdico de mirarme, y no
mirar para el otro lado y a la que abro los ojos veo una niña de unos 5 años a los pies de mi cama diciéndome busco a mi mamá y soltó una carcajada y se esfumó. Es una historia sin duda de terror, sin duda de destino fatal, sin duda de muy mala suerte, pero también nos muestra que la muerte, y la muerte global incluso, en forma de cataclismo, puede sorprendernos en cualquier lugar, por inesperado que este sea. La prensa ya hablaba de esa niña, ¿no?, como uno de los cuerpos que tenían las claves de esta historia. Casualidad o no, es cierto que ya en los primeros días, en esos relaciones de muertos y heridos, se habla de una pequeña niña de aproximadamente 4 años sin identificar y rubia. Es decir, y es cierto que muchos de los testigos, será casualidad o no, pero hablaban precisamente de una niña rubia que estaba y que ellos veían en varias ocasiones, en repetidas ocasiones, por esos caminos del camping y por esa Nacional 340. Bueno, y si recopilamos ahora el sinfín de testimonios que hemos ido logrando y has ido rescatando, muchos ven a una serie de cuerpos de una familia. Quedan unos cuantos cuerpos ahí de una familia sin identificar. Sí, queda una familia sin identificar. Se sabe que 3 de ellos, los únicos 3 oficiales, son colombianos, es una familia colombiana, que es también un detalle muy desconocido, ¿no?, de esa tragedia, pero la gente que había vivido todo aquello en el cementerio nos aseguraban que allí enterrados había muchos más de los que oficialmente se había aceptado y se había publicado. Y que había mucho silencio por las circunstancias, las condiciones, que el manto, ¿no?, de la oscuridad, muchas veces informativa, se adueña de los alfaques. Hasta ahora que tú estás rascando de alguna forma esta historia. Sí, es un tema desde luego que bueno, casi está pidiendo que salga a la luz, ¿no? Quizá todos estos testimonios sirvan para ayudar a gente que desde entonces no ha alcanzado la paz, ¿no?, de alguna forma. Es una historia realmente estremecedora y que hay que contar, desde luego. Una historia de fuego y una historia de misterio, evidentemente. Ponemos todo a su disposición en esos vídeos de contacto, porque Javier Pérez Campos, evidentemente metido en el epicentro de esta, vamos a decir, viñeta negra de nuestro país, quiere saber más. Y ustedes pueden ayudarle. Ahí están las vías de contacto para proseguir esta larga ya investigación, de la que ustedes, imagino, como nosotros, quieren saber más datos, más claves. Javier Pérez Campos, compañero, que prosiga la pesquisa. Un placer, gracias.